Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí señor, espero que se encuentren todos muy bien. Si es así, pueden darle like, pueden suscribirse al canal y pueden comentar. Dios les bendiga. Así que, bueno, como vieron en el título del video, otro sonido. Sí, así es. Quiero regalarle otro sonido. Este sonido va a ser para los coros. Va a ser para los coros de avivamiento que tocamos en la iglesia, los coros de fuego. Como por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Puede ser Santo Espíritu de Dios, visita este lugar, por medio de tu gracia nos vamos a gozar. Santo Espíritu de Dios, visita este lugar, nos vamos a gozar. Envíanos, Señor, fuego pentecostal. Así que, bueno. Sin más, el sonido va a estar en la descripción detallado como el sonido anterior que les regalé de adoración. Así que pueden entrar a la descripción y pueden copiar el sonido paso a paso. Algo importante que quería decirles y aclararles, que no lo dije en el video pasado, pero se los digo aquí, es que para guardar un sonido, sea el que sea, una vez configurado, que lo tenemos todo listo para tocar, tenemos que darle en el botón donde dice banco aquí, le damos acá y presionamos el número de banco donde lo queremos guardar. En este caso yo lo tengo guardado en el 4 y automáticamente se guardará allí. Así que tengan eso en cuenta, porque si configuran el sonido y no lo guardan, una vez al apagar el teclado y encenderlo nuevamente, las configuraciones o los parámetros que hayamos actualizado se borrarán automáticamente. Entonces, bueno, aquí les dejo una pequeña muestra de cómo sonaría el sonido para los coros. Bendiciones para todos y un saludo muy especial para mis hermanos de Quevedo, para mis hermanos de México que también me ven, para mis hermanos de Estados Unidos, y un porcentaje me ve de allá. Saludo para mis hermanos de Venezuela, específicamente Aragua de Maturín. Específicamente, saludos para mi hermano Gabriel Fusco. Así que Dios le bendiga y les dejo con la demostración.